El gobierno en reiteradas ocasiones ha recalcado que los responsables de los últimos atentados ocurridos en el país deberán cumplir las máximas condenas. Carabineros, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior trabajan de forma coordinada para terminar con situaciones que amenacen la seguridad pública, pero ¿qué otras medidas, por ejemplo, se pueden tomar? O la interrogante es si son suficientes. Para conversar más sobre este y otros temas de contingencia nos acompaña acá el exministro del Interior de los gobiernos de la exconcertación, Belisario Velasco. ¿Cómo le va, Belisario? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Katy, buenas noches. Bueno, usted tiene una experticia absoluta, usted fue subsecretario del Interior, me contaba alrededor de 10 años, fue ministro del Interior del primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y bueno, hoy día el tema de la seguridad pública está muy en boga por varios hechos que han pasado. Más que ir a las cosas puntuales, yo le quiero preguntar qué análisis hace usted de las políticas del Estado, de lo que usted ha podido apreciar, que se han realizado en los últimos años para abordar el tema de la seguridad nacional, no solo en el actual gobierno, sino que en el transcurso de los últimos años. Bueno, partimos el año 1990 con una realidad diferente. Teníamos... El gran problema no era la seguridad, el robo, no existían los cajeros automáticos, no se cargaban los camiones BRIC con plata para meter en aviones y mandarlos al norte o al sur, y no había asaltos en aeropuertos. El problema era otro, que a Dios gracias lo solucionamos aplicando democracia. Existían los movimientos armados, el Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, el Lautaro, lo que queda del MIR, descolgado de la CNI, descolgado de la DINA. Es decir, 5 movimientos armados que se agarraron a balazos y mataron en esos 4 años 30 y tantos carabineros y como 25 detectives de investigaciones oficiales. Entonces era una situación realmente difícil que debimos afrontarla con el ministro Enrique Kraus de la época, con muy pocas posibilidades de tener información exacta. Todavía era general director de Carabineros Stange, Rodolfo Stange, que había sido nombrado precisamente por Pinochet, y en investigación había muchos prefectos que tampoco obedecían ni eran nombrados por la democracia. Entonces hubo que ir acomodando leyes, acomodando formas de operar que nos permitieran desarticular esos frentes que estaban operando en la calle. Bueno, eso se superó afortunadamente en los 4 primeros años de gobierno de la concertación, que fueron de Patricio Aylwin. Sí. Luego vino el gobierno de Eduardo Frei, donde la seguridad tampoco fue un problema ya en los términos que lo es obvio que lo había sido en los primeros 4 años, de vital importancia para el país. Importaba el trabajo, importaban los problemas de educación, los problemas de desarrollo, de relaciones con los países del mundo. No me voy a referir a eso, ya que su pregunta se enfoca más a lo que es seguridad hoy día. Sí. Después yo estuve fuera de Chile algunos años, en Portugal, embajador, y volví y ingresé al gobierno de Michelle Bachelet. La seguridad ya empezaba a ser un problema porque habían elementos nuevos que antes no existían, o si existían no se les daba la importancia debida, como es el narcotráfico. Chile no es productor de drogas duras como la cocaína, por ejemplo. Lo son sí Perú y Bolivia, que son nuestros vecinos, y Colombia. Y Chile era más bien un país de tránsito, pero cuando es tránsito siempre queda un remanente en el país de tráfico, que era Chile, y después empieza el consumo. Entonces hoy día vemos muchos delitos asociados al narcotráfico y otros al lumpen, y un tercero obedece a otras razones como son anárquicas, antisistema, que realmente hay que meter el diente y hacer estudios profundos para saber quiénes lo componen y el porqué de su objetivo. El narcotráfico, ya lo sabemos, es dinero. Sí. Es dinero y es gente que ha caído en el consumo y que es muy difícil salir de la drogadicción.
El lumpen también se conoce, pero los anarquistas, los antisistemas, son donde yo pienso que hay metida mucha gente relacionada con las bombas y ese tipo de asaltos. Hay otros que son verdaderos gángsteres muy organizados, que son bandas, que no son solo los 6 que entraron al aeropuerto y robaron 6.000 millones de pesos, son más de 10 millones de dólares. Ese grupo es más grande. Tiene que haber gente que está metida en esto y que, bueno, con las investigaciones que se están haciendo, supongo que llegaremos a resultados que los conozca el país. Belisario, ¿y se han quedado a su juicio atrás en las políticas públicas? Porque usted fue ministro en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. En ese momento ya se hablaba, había polémica por el tema de la ley antiterrorista, ya emergían los primeros elementos de inseguridad. De hecho, incluso en la campaña de Sebastián Piñera, él usó ese elemento para diferenciarse de los gobiernos de la Concertación, diciendo que iba a haber soluciones en materia de seguridad, qué sé yo. Bueno, después cada uno habrá hecho su análisis, pero ya emergían en aquella época esos delitos. Sin embargo, hoy día seguimos hablando de lo mismo. El ministro Peñailillo sigue diciendo que se van a encontrar los culpables del tema de los bombazos, por ejemplo, y la ciudadanía todavía no conoce las caras de esos culpables. Entonces, ¿han fallado las políticas públicas? Mire, siempre hay nuevas formas de delinquir, y las que no se inventan aquí se importan. Vienen de otros países, de Estados Unidos, de Europa o de otros países de nuestro propio subcontinente, y que llegan a Chile. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se está haciendo algo positivo. El mes pasado fui invitado por el presidente de la Comisión Especial de Seguridad del Senado, el senador Felipe Arboe, que junto a Hernán Larraín de la UDI y otros senadores componen esa comisión para tratar precisamente el problema de seguridad. Desgraciadamente no pudo asistir por razones particulares, pero sé lo que se trató y sé cuáles son, o supongo yo, cuáles son los principales aspectos que se mencionaron. Puntos que hay que, no, los principales puntos que hay que tratar. Perfecto. Yo creo que básicamente son 3. A ver. Uno, es la inteligencia. Yo creo que hay que reforzar el trabajo de inteligencia. No me refiero a lo intelectual, a todo eso, sino que a lo intelectual sí, pero metido en lo que es seguridad. Hay que hacer trabajos para prevenir, que es lo que estuvimos haciendo los 2 años que casi que fui ministro, con el general director de Carabineros, Bernales, el general Bernales, que murió lamentablemente en un accidente en Panamá, y con el director de investigaciones, que es, antes tuvimos una sola marcha. Afortunadamente durante el tiempo que estuve, 1 año y medio, 2 años de ministro, no tuve mayores problemas de marchas de estudiantes, pues habían llegado a unos acuerdos y pudimos determinar quién lanzaba las bombas en las marchas y quién algo que hoy día no ha podido ser, porque que ahora hoy día, no se ha podido hacer, claro, no se pero ha en aclarado. ese tiempo con el general Bernales lo hicimos y pudimos evitar muchos problemas que naturalmente confunden y aprobleman a la población. Yo creo que ese es el trabajo número 1 que hay que hacer, inteligencia. ¿Hay que reestructurar la ANI, como dijo el ministro Peñailillo? Yo pienso que sí, yo creo que el ministro Peñailillo está en lo correcto. Está en lo correcto. A la ANI hay que darle mayores facultades, mayores atribuciones, no las que tiene Carabineros de Investigaciones, porque de acuerdo a la Constitución los organismos que son la fuerza pública, hoy día fuerza pública se llama también un grupo político. Claro. Espero que cuando lo llamemos a la fuerza pública no vengan ellos o viceversa Carabineros, porque está en la Constitución. Pero es importante insistir en el trabajo de inteligencia, y creo que están en lo correcto en profundizar eso. Pero hay un segundo tema que tiene que ver también con la seguridad. Es cuando el trabajo de inteligencia o en el hecho mismo se detiene a encapuchados o culpables de bomba o de cualquier asesinato o delito que produzca problemas a la población, al presentarlos
al tribunal, al fiscal y sobre todo al juez de garantía, porque son jueces de garantía, hay que tener todos los antecedentes bien documentados para que la acusación surte efecto. Si no, un juez de garantía va a decir: a mí no me consta que la intención de esta persona sea esa, por lo tanto no puedo condonarlo y lo dejo en libertad. Entonces yo creo que hay que, una vez detenida la persona, antes de presentarlo al tribunal en el plazo establecido por la ley, tienen que buscarse todos los elementos y tener dentro de las propias policías una especie de juez de garantía que diga: no, esto no va a pasar en un juzgado de garantía. ¿Y el problema pasa porque la ley no es apropiada o porque no se siguen los pasos correctos? Puede ser también lo que señala usted. Uno, que no se reúnen adecuadamente todos los antecedentes, por X razones. Y la segunda razón en la que bien señala usted, Katy, que es que las leyes a veces tienen imperfecciones. Son hechas por hombres y son susceptibles de ser mejoradas. ¿Y las leyes en ese sentido se quedaron obsoletas? ¿Están obsoletas actualmente? O fueron mal hechas, o están obsoletas, hay crímenes nuevos, hay delitos que no están contemplados en ellos, en fin, hay muchas circunstancias que hacen recomendable perfeccionar las leyes. Y en este eslabón, Belisario, ¿cómo evalúa usted el actuar del Ministerio Público? En el gobierno, por ejemplo, anterior, tuvieron una serie de pugnas entre quién hacía o no hacía tal cosa. Acá la relación se ha mejorado en el gobierno actual, pero también ha sido criticado el Ministerio Público respecto a su actuar. Indudable. Partimos los primeros problemas en democracia hace ya, hablo de los años 91, 92, era el problema que había entre Carabineros e investigaciones. ¿Quién tenía, por ejemplo, la voz de mando en el lugar del suceso? Sí. No sé si usted recuerda, joven, pero era el problema en el lugar del suceso, si estaba Carabineros o investigaciones. En definitiva, era quien señalara la justicia, porque el juez, el ministro, tiene la potestad de decir: esto se lo encargo a Carabineros o a investigaciones. Pero cuando no había una decisión clara respecto a eso, había problemas entre las policías. Se subsanó eso. Después empezaron los problemas, después vino una reforma, la reforma procesal penal que impulsó el presidente Frei Ruiz-Tagle, que fue una gran reforma en la justicia, pero que todavía requiere de algunas modificaciones o de más personal, porque hay pocos fiscales, hay pocos jueces y cada día hay más delitos. Usted puede ver que todos los días hay delitos de distinta índole, no solo de narcotráfico. O sea, en la medida que avanzan los delitos, los distintos organismos vinculados a combatirlos no han avanzado en la misma medida. A ver, ¿se están quedando atrás? A ver, siempre el delincuente está un paso adelante, en el sentido de que cuando hay leyes que lo pueden llevar a la cárcel, buscan otro sistema para operar. Eso siempre va a ser así. Ahora, yo le digo, en Sudamérica, por ejemplo, hay 3 países: Venezuela, Brasil y Argentina, que tienen una cantidad, Colombia, que tiene una cantidad de delitos mucho mayores de los que hay en Chile. En esos países, por ejemplo, en esos 4 países, hay más de 1000 secuestros al año. Al año. En Chile no hay. Claro, pero aún así, por ejemplo, esta semana salió la alerta donde algunas cancillerías recomendaban tener cuidado al venir a Chile a propósito de los atentados de bomba. Bueno, seguramente el canciller salió en el diario, no sé, pero aquí ha habido un puro problema que a mí me llamó la atención profundamente y que lo encontré un acto de terrorismo enorme. Esa bomba que se puso en un vagón del metro, que afortunadamente no perjudicó a nadie, pero es una alerta importante. Eso no había sucedido en Chile nunca. ¿Y eso cambia las cosas a su juicio? Es decir, yo creo que eso hace que se intensifique la labor en los 3 puntos que le indiqué: la inteligencia para prever, la prevención; 2, reunir los antecedentes adecuados; y 3, modificar las leyes si hace insuficiente
demostrar ante un juez de garantía la culpabilidad del reo. Claro, modificar la ley, me dice usted hoy día, la gran polémica cuando se habla de estos temas es aplicar o no la ley antiterrorista. La ley antiterrorista además está muy vinculada a temas políticos, y entonces se cuestiona a las autoridades políticas respecto a si aplicarlas o no. Eso ha sido un tema en este gobierno. ¿Usted cree que en hechos como el caso de las bombas se deben aplicar la ley antiterrorista en puntual? A ver, primero la ley antiterrorista fue creada en el gobierno militar en los años 80 en la dictadura de Pinochet. Después ha sufrido algunas modificaciones, pero yo personalmente, en el caso de esa bomba que se puso en el metro y que podía haber afectado a decenas de chilenos, yo aplicaría la ley antiterrorista. ¿No hacían un bombazo en una sucursal bancaria, por ejemplo, desolada un día por la noche? ¿O en el frontis de una iglesia? Es distinto, hay que estudiar bien los antecedentes. No podría pronunciarme por cada uno de ellos porque no conozco los antecedentes. Sí. Pero en el caso del metro fue algo que realmente conmovió a toda la ciudadanía y fue un acto terrorista, en mi opinión. ¿Usted cree que el tema seguridad le está repercutiendo al sector de la nueva mayoría, del cual también usted es parte, y en puntual el gobierno de la presidenta Bachelet? Sí, soy parte de quienes apoyan el gobierno y quienes apoyamos las reformas consensuadas, en los términos que terminó en el Senado, por ejemplo, el estudio de la reforma tributaria. Sí, soy parte de eso. Y en la cosa de seguridad también apoyo y creo que hay que intensificar la labor. Ahora, le reitero, Chile tiene menos actos terroristas o de seguridad que los que hay en otros países. Y eso no es un consuelo, eso es un consuelo para tontos. Pero la verdad es que la seguridad, la delincuencia en todo el mundo es un hecho. Incluso exportamos delincuentes. En España detienen muchos, en Argentina delincuentes chilenos, pero también recibimos colombianos y de otros países. El mundo está globalizado, Katy, y la seguridad también. ¿El tema de la reforma tributaria y la reforma educacional puso en un segundo plano temas como seguridad para este gobierno, o el tema económico propiamente tal, que son temas que hoy están vigentes? Yo creo que esos tres temas que usted señala, seguridad, la reforma tributaria, la educacional, lo económico, son temas fundamentales, a los cuales habría que añadir reformas en la salud y en el sistema laboral. Yo creo que son 5 temas fundamentales, más otros que están en desarrollo, que no se les da la debida importancia, como es el trabajo en obras públicas. Acaba de anunciar el ministro Unturraga que hay 28.000 millones de dólares para obras públicas. ¿Eso qué hace la función de obras públicas? Le mueve mano de obra. Y eso va a impedir que aumente la falta de trabajo en el país. Yo creo que todos estos temas son de gran importancia, más otros que se están desarrollando día a día. Y a propósito de obras públicas, ¿le pareció apropiado lo que hizo el expresidente Lago con sus críticas al actual gobierno de Nicare? A ver, en Nicare, bien dice usted, yo creo que el presidente Lago, yo no tengo por qué suponer intenciones al presidente Lago, sino que sobre hechos concretos. ¿Dónde habló? En Icare, dice usted. ¿Delante de quién? Delante de los empresarios. Entonces ese discurso es para los empresarios. Si hubiera estado el presidente Lago en una reunión de universitarios o de las FECES, seguramente el discurso no habría sido ese. Entonces yo no le supongo intenciones. Él habla de que hay falta de decisión política. Yo creo que hubo decisión política. Al contrario, yo pienso que fue muy apresurada la decisión política de anunciar la reforma educacional y la reforma tributaria el día 21 de mayo. Yo creo que fue tal vez anunciarla, pero no al mes, tener presentadas leyes sobre reforma tributaria que no merecieron mayor discusión en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados se pasó la mayoría. En cambio, en el Senado, la Comisión de Hacienda, que preside el senador Lagos Weber, que con
forman también el senador Saldívar, García Ruminó, el senador Coloma y el senador Carlos Montes, yo creo que actuaron muy bien en representación de lo que es Chile. Aquí una reforma de esa naturaleza tiene que ser consensuada. Y en definitiva fue consensuada, tanto que recibió 278 indicaciones. Indicaciones que fueron aprobadas por unanimidad en la comisión y también fueron aprobadas en la sala. Y ahora, bueno, están en tercer trámite en la Cámara de Diputados. Yo creo que hay que buscar consenso. Aquí, para que se mantenga una reforma de esa naturaleza, tiene que estar el país de acuerdo. Y tenemos el Senado para eso. Sí. Porque si no, después hay una mayoría circunstancial y se puede cambiar. Yo estoy de acuerdo con lo que hizo la Comisión de Hacienda del Senado. Bien, Belisario Velasco, le quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros acá en CNN Chile. Gracias, Katy. Que te digan buenas noches. Nos vamos a la pausa. Sigan en la sintonía de CNN Chile.